Continuamos, la noticia más importante del día, el caso del médico en Bogotá que al parecer por imprudencia, al parecer por faltar a la verdad, eso está en investigación, sobre un viaje a Brasil, habría contagiado a varios de sus colegas e incluso provocado un brote de COVID-19 que habría motivado parte del cierre del policlínico del Olaya. Ya hay una denuncia penal, la Fiscalía ya inició una indagación, están investigando y la misma Secretaría de Salud de Bogotá llevará el caso ante un comité de ética médico. Les tenemos toda la historia. Y está listo el decreto que permite la excarcelación para evitar brotes de COVID-19 en las cárceles. Paula García, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches. Así es, finalmente el gobierno expidió el decreto de descongestión masiva de las cárceles para los internos que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad en medio de esta crisis por el COVID-19. La medida va a estar vigente por 6 meses y ese listado que establece quiénes quedan exentos del beneficio aumentó. En minutos les vamos a contar todos los detalles de este muy esperado decreto. Noticias económicas, el presidente de la República dice que por ahora, por lo pronto, no va a haber una reforma tributaria. Sin embargo, el ministro de Hacienda había dicho el fin de semana anterior que no descartaba esa posibilidad, pero para el próximo año. Habrá una nueva reforma tributaria, dice el ministro de Hacienda. No habrá una nueva reforma tributaria por el momento, dice el presidente Duque. ¿Quién tiene la razón? ¿O será que ambos la tienen? Vamos a analizar. Y en noticias deportivas, el Tour de Francia dice que va a correrse y que podría ser entre los meses de agosto y de septiembre. Carlos Salas, buenas noches. Buenas noches, Giovanni, y a todos los televidentes. Pues ya es oficial y ya conocemos las fechas tanto del Tour de Francia como del Mundial de Ruta que anunció hoy la Unión Ciclista Internacional, la UCI, que ratificó las fechas del Tour que anunciaron ayer los organizadores del 29 de agosto al 20 de septiembre y que se juntarán con el Mundial de Ruta porque empezarán el 20 de septiembre hasta el 27 del mismo mes. Esto provocará que las otras dos grandes vueltas, tanto el Giro de Italia como la Vuelta a España, por este orden, se vayan retrasando, aunque aún no conocemos estas fechas oficiales que también darán en los próximos días. En unos minutos, más detalles con esta información. Aquí comienza Red Más Noticias. El Policlínico del Olaya demandó al médico que aparentemente habría violado la cuarentena poniendo en riesgo a sus colegas y a pacientes del centro médico, que en las últimas horas tuvo que clausurar por lo menos la unidad de cuidados intensivos por un brote de COVID-19. La historia completa la tiene Mario Villalobos. Mario, buenas noches. Así es, Giovanni, muy buenas noches. Se trata de un médico cirujano de 30 años cuya identidad nos reservamos por respeto a la investigación que está en curso. Red Más Noticias obtuvo material exclusivo de lo que conforma el acervo probatorio con el que el Policlínico del Olaya pretende demostrar ante la Fiscalía que el médico viajó a Brasil y que al regresar violó todos los protocolos de cuarentena y habría contagiado a varias personas al interior de ese centro médico. Esta es la historia. Según el Policlínico del Olaya, su investigación estableció que entre los días 10 a 13 de marzo, el médico adjuntó una incapacidad por un esguince en un pie, tal como se observa en este registro interno, pero estuvo en Brasil, uno de los países con mayor número de afectados. La norma expedida por el gobierno indica que una vez llegó de viaje debió someterse a un aislamiento preventivo, pero según el centro médico no lo hizo. Claro, y en el tiempo en el que de acuerdo a lo que se establece por las disposiciones nacionales y distritales, tenía que guardar la cuarentena obligatoria. Los registros internos demuestran que el médico se reintegró a labores el sábado 14 de marzo y que, según el Policlínico, no solo no avisó de su viaje, sino que mantuvo contacto con varios de sus compañeros sin ningún tipo de protección, tal como se aprecia en esta fotografía en la que aparece con 8 funcionarios partiendo una torta de cumpleaños. Solo hasta el 27 de marzo el médico fue aislado cuando, según la entidad, se comprobó el primer contagio de COVID al interior y procedió a aplicar sus protocolos internos. Pero la revisión de las cámaras de seguridad deja claro, según el Policlínico, que el profesional anduvo por diferentes sitios y espacios y mantuvo contacto cercano con diversos funcionarios. Precisamente el día que se reintegró aparece en el llamado cuarto de estar a las 7:10 de la noche, sin guardar las distancias con 2 personas que se encontraban allí.
Media hora después, sobre las 7:32 de la noche, las cámaras lo registran desde 2 ángulos diferentes en la cafetería de la institución, también departiendo con otras personas que estaban allí. Esta imagen registra su ingreso días después, el 19 de marzo, a su sitio de trabajo en el piso 6 de la Torre 5 del Policlínico del Olaya. Una segunda imagen lo registra movilizándose hacia el cuarto de descanso reservado para los médicos de turno, hacia la madrugada del 20 de marzo. La tercera imagen lo registra de nuevo llegando a su puesto de trabajo hacia las 6 de la mañana y en la siguiente se ve cómo se retira llevándose sus objetos personales. Para el Policlínico es claro que el médico no solo no informó de su viaje a Brasil, sino que cometió una falta grave al violar las disposiciones del gobierno y de su empleador en torno a las prevenciones y el aislamiento. Por el hecho de haber viajado de Brasil a Colombia, él asume ese riesgo, más cuando usted lo ve en una actitud desprevenida. A mí no me queda ninguna duda de que intencionalmente se desconocieron las reglas sanitarias que nos rigen a todos. Para el centro médico es evidente que el galeno puso en riesgo a sus compañeros, pacientes, funcionarios y visitantes y por eso entabló una demanda penal. Desde hoy, el Centro Policlínico del Olaya es víctima dentro del proceso penal que se adelante contra esta persona. Y cree firmemente que aunque no tuvo la intención de contagiar a nadie, es claro que su actitud puso en máximo riesgo a decenas de personas. Actitud que según las directivas es injustificable tratándose de un profesional de la salud que tenía claro lo que podía pasar. Desafortunadamente, por más que existan protocolos, siempre el factor humano es un riesgo incontrolable. Consultado sobre lo que sucedió, el médico se negó a dar una versión de los hechos. Una consulta al Sistema Nacional de Multas de Tránsito revela que el médico tiene un comparendo sin pagar desde el 2017, cuando fue sorprendido estacionado en lugar prohibido. Una de las primeras cosas que deberá explicar el médico es dónde está, físicamente hablando, la incapacidad por el esguince en el pie que hasta ahora el Policlínico del Olaya reporta que no existe y que además está certificada por otro centro hospitalario. Esa es una de las pistas clave que analiza la investigación para saber si efectivamente el médico eventualmente se habría ido de paseo a Brasil y habría entregado o habría arguido que tenía una incapacidad en uno de sus pies. Esta es la información que registramos desde el centro de Bogotá. Mario Villalobos, Red Más Noticias. Ustedes con más información en el estudio. Gracias, Mario. En Red Más Noticias buscamos al médico, nos ha dicho que no se pronuncia por lo pronto, que lo deja en manos de sus abogados. Igual estamos esperando esa versión para conocer la otra parte de la historia. A propósito de este caso, el secretario de Salud del distrito indicó que antes de que se decidiera la clausurar la unidad de cuidados intensivos del Policlínico del Olaya, ya se había hecho un cierre desde finales de marzo en los servicios quirúrgicos por sospecha epidemiológica de COVID-19. La Secretaría además confirmó que ya le elevó una queja ante el Comité de Ética Médica para que evalúe el caso del médico en cuestión. Por parte de esta Secretaría, le puedo confirmar, elevamos una queja al Comité de Ética Médica del país para que investigue si hubo alguna presunta conducta que sea de carácter reprochable. Es cierto que hubo un caso índice que está en este momento en investigación, no solo de carácter epidemiológico y virológico, sino incluso de tipo disciplinario y ético. Ahí están los detalles de una historia que es como para no creer. Obviamente, nosotros somos conscientes, esto lo tiene que investigar a fondo la Fiscalía. Hay de por medio ya una denuncia, hay de por medio unas pruebas documentales, hay de por medio unos hechos hipotéticos. La Fiscalía tendrá la última palabra. Pero los indicios para dónde apuntan, tanto los indicios de la denuncia como los indicios que termina dando el Policlínico, apunta hacia lo siguiente, por lo menos 3 grandes cosas de las que tendrá que defenderse este médico que está siendo señalado. Primera de ellas, una incapacidad aparentemente espuria, aparentemente inventada. ¿Por qué digo aparentemente inventada? Porque termina diciendo, tuve un esguince y ese esguince finalmente fui a que me lo vieran en otra clínica y todavía la incapacidad no ha sido anexada, por lo menos documentalmente y de manera fidedigna. En otra clínica, si trabaja en esta clínica, ¿para qué va a ir a otra clínica a que le hagan la incapacidad? Y en esa otra clínica, ¿por qué no le han dado el documento o por qué no lo allegó oportunamente al proceso? Punto número 1. Segundo punto, una vez vuelve de la incapacidad, que es una vez vuelve del viaje que hizo a Brasil esta persona, este médico, termina estando durante más de 10 días por la clínica, para arriba, para abajo, para un lado y para otro, sin cumplir con el requisito de haber tenido una cuarentena y sin haber avisado que había estado en el exterior. Ojo a lo siguiente,
En ese momento la ley no lo obligaba necesariamente a guardar la cuarentena porque se obligaba a guardar la cuarentena de quienes llegaran de otros países. Pero siendo médico, siendo una persona que conoce los hechos, siendo una persona responsable, sí tendría que haber hecho algo distinto a andar para arriba y para abajo. De hecho, andando para arriba y para abajo es que aparecen esas fotos en las cuales se celebra un cumpleaños por una parte, se reúnen a almorzar por otra parte, los médicos sin ningún tipo de protección, sin tapabocas ni nada, una irresponsabilidad absoluta. Tercer punto, cuando recibe el resultado de la prueba del coronavirus y recibe la noticia de ser positivo en ese momento, permanece en la clínica durante varios días más, incluso aparentemente sin haber revelado el resultado de la prueba. El resultado de la prueba se reveló o lo dio a conocer finalmente por lo menos una semana después de haberlo conocido él. Otro acto aparente de irresponsabilidad. Redondeen ustedes. El hecho de tener una incapacidad que aparentemente no fue incapacidad, sino un motivo para irse a viajar, aparentemente haber regresado de un viaje al exterior y no haber guardado las más mínimas precauciones del caso, y fuera de eso, el que después de haber conocido los resultados de la prueba estuvo otra vez deambulando por la clínica, y no solamente este médico sino los compañeros que de alguna manera conestaron estos actos de irresponsabilidad, tomándose fotos, celebrando, cortando torta y todo sin tomar las precauciones del caso. Vamos a ver qué termina diciendo la fiscalía. Por ahora, lamentable y sobre todo un hecho que sirva para que todos los demás trabajadores de la salud, pero todos nosotros respetemos los protocolos, porque está de por medio nuestra vida, pero sobre todo las de los demás. Y hace unos instantes hablamos aquí en Red Más Noticias con el alcalde de Cali, que está diciendo que contempla la militarización de la ciudad, como lo oyen, la militarización de Cali, porque en algunos sectores no se están tomando en serio la cuarentena y están saliendo a las calles. Esto fue lo que nos dijo. ¿Es cierto que usted ha contemplado la posibilidad incluso de militarizar Cali? Sí, pero ante todo quiero visibilizarle cada vez más a la gente lo que nos está sucediendo. 420 casos contagiados, 17 muertos, no es una cifra pequeña. No queremos que en nuestra ciudad se desdoble la enfermedad, como ha ocurrido en otras partes del mundo. El gobierno nacional expidió el decreto que permitirá que por lo menos 4.000 personas que se encuentran privadas de la libertad en las cárceles del país salgan temporalmente en libertad o en detención domiciliaria como medida para evitar propagación de COVID-19 en las cárceles. Juan Carlos Giraldo, con toda la información. Buenas noches, Chicho. Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues el decreto 546 expedido la noche inmediatamente anterior, sobre las 12:30 de la madrugada, empezará a quedar en firme o se dará el cumplimiento de este en aproximadamente entre 8 y 10 días, una vez la primera persona que pueda gozar de estos beneficios y cumpla con los requisitos quede en libertad con previo conocimiento y análisis de un juez de la República. Personas que hayan cumplido 60 años de edad, madre gestante o con hijo menor de 3 años de edad, personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, condenados a penas privativas de la libertad de hasta 5 años de prisión, quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad. Este decreto en su primera etapa otorgaría estos beneficios a 4.000 personas detenidas. Sin embargo, existen casos específicos en los que no aplica, pese a que se cumpla con los requisitos. Las excepciones son los delitos graves, delitos de lesa humanidad, delitos que tienen relación con delitos sexuales, narcotráfico, no sale ninguno de este primer grupo. Una de las principales preocupaciones es cómo se va a garantizar la no fuga de los excarcelados y también cómo se dará libertad a quienes estén en la cárcel de Villavicencio, en donde ya hay 15 contagiados. Lógicamente perderían todos los beneficios y tendrían que volver o serían recapturados para cumplir totalmente la pena, ya y sí, dentro de los centros penitenciarios. El decreto no es perfecto, así lo señaló el presidente de la República, Iván Duque, al reconocer la necesidad del mismo. Un decreto que lejos de ser perfecto, es un decreto que tiene unas consideraciones
humanitarias, bien pensadas, y nosotros también queremos ver cómo se va dando esa evolución. Mientras tanto, abogados, internos y guardianes del IMPEC señalan que la decisión notificada hoy no sirve para nada. Sin duda hace falta un segundo decreto, por lo menos, porque hay otros miles de prisioneros que tienen inclusive la posibilidad de salir por pena cumplida. Es un decreto mucho más político que efectivo, no va a atacar el hacinamiento. Se aleja de la realidad y de un hacinamiento de población carcelaria de más de 40.000 cupos, solamente se calcula que van a salir 4.000. En la actualidad hay en funcionamiento 132 cárceles en todo el país, con un total de 120.629 personas privadas de la libertad, es decir, una sobrepoblación de 39.701 personas, lo que significa un hacinamiento carcelario del 49.06%. Información desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Ahí lo tienen ustedes, finalmente salió el decreto, 3 semanas el país esperando el famoso decreto con el cual se iba a dar libertad a una parte de la población carcelaria en medio de esta crisis del coronavirus. 3 semanas para sacar un decreto que no deja contento aparentemente a nadie. Por un lado están los que decían hay que sacar una inmensa cantidad de la población carcelaria porque el hacinamiento es absurdo y ese hacinamiento en estas condiciones de salud pública es un riesgo inminente. ¿De qué tamaño es el hacinamiento? Para que lo tengan ustedes presente, más o menos del 50%. En Colombia habrá 120.000 reclusos en unas cárceles donde caben más o menos 75.000 reclusos. De ese nivel es el hacinamiento. En el otro extremo estaban los otros, los críticos de que se tomara esta clase de medida que decían ¿cómo es posible si el problema central en Colombia es la seguridad de toda índole, seguridad ciudadana, seguridad en cuanto al narcotráfico, los secuestros, la extorsión, de cualquier índole? Y ahora vienen ustedes con que van a liberar a una inmensa cantidad de presos en esta operación. Se decía que se podían liberar más o menos 10 o 12.000 presos en esta operación. 3 semanas se toma el ministerio, saca el decreto. ¿Por qué digo que no deja contento a nadie? Porque los de la primera posición, los que decían aquí hay que sacar una inmensa cantidad de gente porque hay mucho hacinamiento y eso es muy riesgoso en el contexto del coronavirus, dicen con las restricciones que puso el ministerio dentro del decreto, que puso el gobierno dentro del decreto, no van a salir más de 4.000 personas de la cárcel. Y fuera de eso, se van a demorar como un mes en salir. El ministerio dice que se pueden demorar entre 7 y 10 días, pero la gente que conoce los detalles dice todos los trámites llevarían a que salgan más o menos en un mes y solo 4.000 personas. Acuérdense ustedes, no voy a repetir todos los parámetros, pero los mayores de 60 salen, las mujeres embarazadas salen, las que tienen hijos de menos de 3 años salen, los que han cumplido el 40% de su pena salen, y con todas esas características no terminan de redondear más de 4.000 personas. En ese contexto, los que están de ese bando dicen el decreto no va a resolver el problema del hacinamiento. Los que están en el otro lado dicen, en todo caso, liberar a estas alturas 4.000 personas, eso va a ser un desastre y no va a terminar tampoco ayudando a resolver el problema del coronavirus, porque van a seguir dentro de las cárceles unos niveles de hacinamiento, digan ustedes que se baje de 120.000 a 116.000 presos en unas cárceles que caben 70.000. No dejo contentos ni a los unos ni a los otros, pero para poder evaluar a fondo el decreto, solamente les dejo una inquietud. Este decreto trataba de ser una solución de un problema de salud pública. De hecho, la liberación es temporal, es durante 6 meses en primera instancia. Es un problema de salud pública, no es un decreto para resolver ni el problema de las cárceles, ni el lamentable y terrible hacinamiento, ni problemas de sobrepoblación carcelaria. Por lo tanto, no hay que pedirle que resuelva ese asunto. Vamos a ver si por lo menos resuelve el de los contagios, porque hay de por medio un problema muy serio para la nación. Y ustedes se imaginan la cantidad de demandas que se le pueden venir al Estado si llega a haber víctimas mortales más de las que ya ha habido lamentablemente en las cárceles colombianas durante esta crisis del coronavirus. A propósito, el presidente Duque descartó por el momento una reforma tributaria. El fin de semana pasado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, abrió la posibilidad de que hubiese una reforma tributaria, pero el próximo año. El mandatario aseguró que si bien la pandemia ha hecho que aumenten los gastos, en su agenda no está el realizar una nueva reforma tributaria, pues está concentrado en la protección de la vida, los vulnerables y del empleo. Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque justamente en estas circunstancias, cuando se le afectan los ingresos a las familias, cuando se le afectan los ingresos a las MIPYMES, en este momento pensar
en cómo nosotros aumentamos los ingresos por vía tributaria no solamente es inconveniente, sino que es inviable. Por el momento, el gobierno seguirá trabajando en atender a la población vulnerable que ha visto afectados sus ingresos por el COVID, y a los avivatos que aprovechan para quedarse con recursos de las ayudas, les dijo esto. El que se robe una ayuda para atender una pandemia solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea. Eso solamente es un comportamiento de una rata de alcantarilla. El que le quite la posibilidad a una persona vulnerable de recibir sus alimentos, le debe caer todo el peso de la ley. Duque también dejó ver algunos aspectos que tendrán los protocolos que se ejecutarán luego de la cuarentena para reactivar la economía, los cuales por el momento no incluyen la reactivación de vuelos internacionales. Sin lugar a dudas, y debo decirlo, los vuelos internacionales permanecen y van a permanecer cerrados por un tiempo más. Nosotros estamos evaluando además esas condiciones y lo hacemos también en virtud a que muchos países también tienen esas restricciones. Ese es un tema que es complejo, pero sabemos que tenemos que permanecer con la medida, por lo menos mientras ejercemos un mayor control sobre la pandemia. El gobierno está hablando con alcaldes y gobernadores para pulir los detalles de estos protocolos con los cuales piensa reactivar la economía colombiana luego de la cuarentena. A propósito de esa reactivación, la Junta Directiva del Banco de la República espera que la reducción del encaje bancario, anoche les dábamos la noticia, el encaje bancario es una forma de darle más liquidez a las entidades financieras, a los bancos. Bueno, lo que quiere el Banco de la República es que eso se traduzca en más créditos para el sector productivo y espera que bajen los intereses. La Junta Directiva del Banco de la República explicó lo que busca con las medidas más recientes. Con la reducción de 3 puntos porcentuales del encaje, que son los recursos que mantienen congelados los intermediarios financieros, se inyecta a la economía 9 billones de pesos de manera permanente, lo que le da la opción de tener más dinero para prestar en un momento en que se necesita. Los bancos han insistido mucho en contar con liquidez de mediano plazo, y eso es una de las facetas de las discusiones en la Junta. Hemos dado liquidez a corto, a mediano y a largo plazo. El gerente Juan José Chavarría dijo que espera que las entidades financieras hagan lo que ya hizo el banco y también bajen las tasas de interés. Explicó que en una reunión con 25 banqueros, estos aseguraron que el mercado sentirá esas decisiones y que vendrá esa reducción. ¿Cuánto durarán? Pues lo que sea necesario para mantener las tasas de interés del mercado similares a las nuestras a un día y para que haya liquidez suficiente para el sector financiero y para las empresas. Frente a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, destacó que el organismo habla de un trimestre malo, pero que también dice que luego viene una recuperación al final de año. Y ellos hablan de una gran desaceleración, sobre todo este trimestre, con números negativos de todas formas el trimestre entrante, pero números positivos luego. De otro lado, el funcionario informó que desde que se autorizó la compra de títulos de deuda privada, se han comprado 8 billones de pesos de los 10 billones disponibles. Cuando se llegue al cupo total, se evaluará si se amplía para otras compras adicionales. La Junta autorizó además la compra de TES en el mercado secundario por un valor de 2 billones de pesos en lo que resta del mes, con lo que también se aumenta el suministro de liquidez. ¿Ustedes a quién le creen? ¿Al ministro de Hacienda que dice que se viene y se necesita una nueva reforma tributaria? ¿O al presidente que dice este no es momento de hablar de nuevas reformas tributarias? Yo francamente les termino creyendo a los dos. Puede ser que este no sea el momento, pero se viene una nueva reforma tributaria. ¿Por qué no es el momento? Pues hombre, porque todo el mundo está pensando en cómo llegar al final de mes. Cómo llegar al final de mes las empresas, cómo llegar al final de mes la gente que está trabajando en las empresas y que dice en algún momento me pueden terminar sacando de este puesto. Cómo llegar a final de mes proveedores, cómo llegar a final de mes los clientes, cómo llegar a final de mes la inmensa cantidad de población vulnerable del país, que pueden ser más de 11 millones de familias en el país, población vulnerable y pobre, y cómo llegar a final de mes los informales. En ese contexto, ponerse a hablar de, bueno, no, es que la reforma tributaria ya viene encima y no sé qué, es, digamos que, por lo menos inoportuno, por decirlo menos. Pero no por inoportuno, bueno, de ahí que el presidente Duque diga, dediquémonos a otras cosas, concentrémonos en los problemas inmediatos y ya después veremos. ¿Después veremos qué? Pues lo que dice el ministro Carrasquilla, porque como persona responsable también se ha sentado, ha hecho las cuentas, sacó la calculadora, miró esto cuánto cuesta y vio el descuadre. ¿De qué descuadre estamos hablando? Él ha dicho que
con la reducción del crecimiento de la economía colombiana en este año, se van a terminar perdiendo más o menos 10 billones de pesos de recaudos para el gobierno. Eso incluye, además de todo, la baja del precio del petróleo. 10 billones, ¿qué es? 10 billones es más que la reforma tributaria de la famosa ley de crecimiento y de la famosa ley de financiación. Es más que cada una de esas reformas tributarias. Por lo tanto, se nos fue más de una reforma tributaria por el hueco de la basura. En ese contexto, si ustedes tienen presente que el gobierno tiene que mantener unas finanzas más o menos estables alrededor de 2,2% del Producto Interno Bruto en términos de déficit fiscal, que era lo proyectado para este año, cuando uno le mete semejante descuadre, estamos hablando de un déficit fiscal que se va a terminar yendo casi alrededor del 4%. Hay gente que dice que incluso más del 4%. Y eso es muy grave desde varias perspectivas, pero la principal de todas, a nosotros nos observan, nos vigilan, nos miden. ¿Quiénes? Las calificadoras de riesgo internacional que miran qué tan solventes son en un momento dado y qué tanto en capacidad de pago están los estados y los gobiernos para ver si la gente les sigue prestando. Al ver semejante descuadre y que el gobierno no tome absolutamente ninguna medida, las calificadoras de riesgo nos podrían seguir bajando la calificación. Digo seguir porque ya lo han hecho recientemente y eso podría sacar más inversionistas del país, desordenando incluso más la economía. Por lo tanto, por más que lo desautorice el presidente, el ministro Carrasquilla tendrá que decir, pues yo no sé si lo desautorizó, por lo menos se le opuso, aunque el ministro Carrasquilla puede decir, esto vendrá el año entrante, el presidente podrá decir, de esto no se habla este año, y ambos quedarían de manera coordinada hablando más o menos de lo mismo. Pero es responsable que todos tengamos presente que viene una nueva reforma tributaria, lamentablemente para el bolsillo de los colombianos, pero de manera necesaria para poder sacar adelante al país en esta situación. Bueno, durante las últimas horas se ha conocido que el precio del petróleo vuelve otra vez a tener líos. Sigue bajando. Para un país petrolero como Colombia esta noticia no es para nada buena. ¿Qué será lo que está pasando con el precio del petróleo? ¿Por qué no sube? ¿Será la demanda? Paula, buenas noches. Giovanni, muy buenas noches. Pues sí, tiene mucho que ver con ese tema de la demanda. Usted ya lo decía, Colombia es un país petróleo dependiente, así que las afectaciones para los ingresos del Estado van a ser complicadas, pero también sabe que para las personas que invirtieron alguna platica en acciones de Ecopetrol van a tener que esperar un buen tiempo si quieren ver ganancias. Ese acuerdo de la OPEP tan anunciado, tan esperado, no dio los resultados que la gente estaba pensando, y también pues el anuncio de ayer del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, acerca de esa recesión grandísima que se avecina para el mundo, no ayudaron en el tema de los precios del petróleo y su comportamiento. Les voy a contar cómo están las cosas. El crudo de referencia Brent está por encima de $27 y el WTI estuvo por debajo de 20. La razón principal, ya que usted me preguntaba qué es lo que está pasando con la demanda, pues es lo que les comentábamos, que ese acuerdo de la OPEP y de sus aliados de reducir cerca de 10 millones de barriles de producción diaria no fue suficiente, no convenció a los actores del mercado, y por eso pues la demanda ha caído por cuenta de la parálisis económica que ha presentado el confinamiento de buena parte del mundo. Esto ha significado pues tener sociedades, millones de personas completamente quietas que no están demandando petróleo. La recesión que está enfrentando la economía mundial asimismo es la más fuerte desde la Gran Depresión de los años 20, como lo afirmó ayer el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, hay analistas que consideran que incluso la demanda por petróleo puede caer en cerca de 30 millones de barriles por día. Las principales economías del mundo, agrupadas en el G20, decidieron suspender este año el servicio de la deuda de los países más pobres en medio de la coyuntura por la pandemia del coronavirus. La decisión de suspender tanto reembolsos de capital como los pagos de intereses da acceso a los países menos desarrollados, los que menos plata tienen y que tienen obligaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a tratar de tener un alivio, un respiro. El grupo pidió a los acreedores privados que trabajan a través del Instituto de Finanzas Internacionales que participen en esta iniciativa para tratar de dar alivio. Todos tienen que ayudar, incluso los más poderosos. Es la ayuda esperada. Hablando de poderosos, Paula, vino una lluvia de críticas al presidente Donald Trump por su decisión de suspender la financiación a la OMS. Más temprano nos explicaba Eti Grossman que los Estados Unidos aportan casi el 20% del presupuesto con el que cuenta la OMS. Sin esa plata de los Estados Unidos, la OMS empieza a pasar aceite y a pasar graves problemas
no solamente para la atención de COVID-19, sino para la atención de otros insucesos como el SIDA, el cáncer y demás. ¿Cómo va esa historia? Pues mire, la historia va en que así critiquen a Donald Trump, a él no le importa y hasta ahora no se ha retractado de esa decisión de dejar de darle los aportes que le venía dando a la Organización Mundial de la Salud, pues ya sabemos por las tensiones, donde Donald Trump dice que el manejo de esta organización a la pandemia no ha sido el adecuado y que además estaría encubriendo a China. Pues resulta que la afectación para la Organización Mundial de la Salud por cuenta de la salida de los Estados Unidos en este tema de aportes va a ser bastante grande. ¿Cómo funciona esto? Son 194 países los que aportan a esta entidad, pero pues no todos lo hacen en la misma proporción. Estados Unidos es el que más aporta, la cifra que usted nos daba es la correcta, 22% de ese universo de 194 países y el resto en su mayoría aportan solamente el 1%. Miren, Estados Unidos anualmente aporta aproximadamente 880 millones de dólares, así que ustedes ya pueden calcular el vacío que va a dejar en los recursos de la Organización Mundial de la Salud esta decisión que ha tomado Donald Trump. Hoy ordeno la suspensión del financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se lleva a cabo un estudio para examinar el rol de la Organización Mundial de la Salud en la mala gestión y el cubrimiento de la propagación del virus. Donald Trump cumplió con su advertencia. La OMS llevaba semanas bajo la lupa de la administración. La OMS realmente lo arruinó, por alguna razón, financiado en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrado en China. Afortunadamente, rechacé sus consejos para mantener nuestras fronteras abiertas a China. ¿Por qué nos dieron una recomendación tan defectuosa? Está compuesta por 194 estados, los mismos que componen la Organización de Naciones Unidas. Todos aportan dinero a la OMS por una regla conocida como contribuciones señaladas. Según este documento de la Organización Mundial de Salud, que detalla la información financiera del organismo para el periodo 2018-2019, tuvo una suma de 4.421.5 millones de dólares y de los cuales Estados Unidos aportó 122.6 millones, siendo el principal contribuyente en la categoría de los países miembros. Estados Unidos encabeza estos aportes con un 22%, seguido por China con el 8%, Alemania con el 6.4%, Francia con el 4.8% y España con el 2.4%. Además de países, también hay fundaciones que hacen sus aportes, como la fundación de Bill Gates, que aportó un 9.76% de su presupuesto, entre otras organizaciones. Así reaccionó la OMS tras conocer que su principal contribuyente suspende sus aportes. Estados Unidos de América ha sido un amigo de la OMS de larga data y generoso, y esperamos que continúe siendo así. Lamentamos la decisión del presidente de los Estados Unidos de ordenar la suspensión de los fondos para la OMS. China se mostró preocupado y manifestó su apoyo al organismo. La actual situación de la pandemia a nivel mundial es muy grave. Es un momento crítico. La decisión de Estados Unidos debilitará la capacidad de la OMS para manejar la pandemia y socavará la cooperación internacional contra el COVID-19. Todas las naciones, incluido Estados Unidos, sufrirán el impacto de la decisión. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su preocupación y aseguró que la OMS debe ser apoyada porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra el COVID-19. Y sigue siendo alarmante la situación de los Estados Unidos por cuenta del coronavirus. Allí en ese país ya se superan las 26.000 muertes y el gobernador de Nueva York, que recordemos es el estado más afectado, pues ha decretado el uso obligatorio de tapabocas. Pero aún así, en medio de la compleja realidad que están viviendo, las polémicas políticas no paran. Ahora la indignación se da por cuenta de unos cheques que van a llegar a cerca de 70 millones de personas en condición de vulnerabilidad a manera de auxilios mientras se supera esta emergencia. Pero resulta que esos cheques llevan la firma de Donald Trump, que recordemos está en plena campaña de reelección. La muerte no da tregua y este sigue siendo el panorama en Nueva York. Con más de 11.500 muertos en este estado, el gobernador Andrew Cuomo emitió una orden ejecutiva que entrará en vigor en todo el estado a partir de este viernes con la siguiente indicación.
Voy a emitir una orden ejecutiva que establece que todas las personas en público deben tener una máscara o cubierta nasal, la nariz y la boca tapadas, y deben usar en situaciones donde no se pueden mantener o no se mantiene el distanciamiento social. Aunque aún no está claro ni cuándo ni cómo se dará la apertura, además en medio de las diferencias entre estados demócratas y la administración Trump, Cuomo sigue firme en su posición. Bueno, va a ser una reapertura gradual, correcto. Y durante la reapertura gradual, la prioridad es asegurarse de no hacer daño y mantener la atención sobre el tema de salud pública. Aunque la curva en Estados Unidos poco a poco empieza a estabilizarse, sigue siendo el país con la mayor cantidad de muertes en el mundo, con más de 26.000 fallecidos y 610.000 contagios. En medio de los desacuerdos, una indicación desató indignación en lo que hay quienes han denominado campaña política en medio de la crisis. El nombre de Donald Trump aparecerá en los cheques destinados a 70 millones de beneficiarios del Departamento del Tesoro, que empezará a enviar por $1.200 como parte del paquete de estímulo económico aprobado por el Congreso por $2.2 billones. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migraine. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. Noticias de Bogotá. Transmilenio también ha cambiado su ritmo durante la cuarentena. Pasó de los tumultos a la soledad. Fabián Forero de Red Más Noticias hizo un viaje por un sistema que antes vivía colapsado y ahora está solito. La ciudad de la furia, con su sistema de la furia, vio pasar a una ruta H13 más bien mansa. Como cosa rara, había puesto reflejo de la cifra oficial que dice que Transmilenio funciona al 35% por estos días en los que los pasajeros habituales son ermitaños urbanos. Adentro ya no se escuchan a los vendedores ambulantes con acento de Bolívar. Las tragedias humanas por entregas dieron paso a los viajeros que ven en los buses rojos la única alternativa para atravesar esa cremallera de metal que es Bogotá. Los anónimos del asiento de al lado hacen parte, sin saberlo, de un mismo ejército, ese que combate sin tregua a un enemigo que no da la cara, pero se manifiesta en los tubos donde todos nos colgamos o sigiloso recorre las piernas de su próxima víctima. Un combate donde hasta el conductor se blinda con cintas amarillas. Desde la ventanilla del H13 se ve la dimensión de la emergencia, la estación de las 100 sin almas presurosas. En Los Héroes ya no hay ciclistas, ni jíbaros, ni jóvenes con cacerolas. La calle 72 tiene el comercio apagado. Chapinero ya no es Chapinero, sino un lienzo de negocios cerrados. Las prendarias con nombres agringados ya no sacan de la olla los vaciados. La iglesia de Lourdes es la misma de hace 146 años, pero ya no perdona a los equivocados. El recorrido desde la 142 a la 39 con Caracas ya no dura 40 minutos como antaño. El viaje es un parpadeo de 20 minutos que simplemente anticipan cómo funcionará Transmilenio de ahora en adelante. Vamos con las buenas noticias. Millones de usuarios prepago que usan sus servicios de telefonía con Claro podrán hablar y navegar más en estos días de aislamiento social, pues Claro les duplicará los servicios en datos y minutos para que estén conectados con quienes más los necesiten. Es tiempo de estar cerca aunque se esté lejos, de levantar el ánimo los unos de los otros y mantener con fuerza los vínculos afectivos mientras pasa la emergencia que ha generado a nivel mundial el COVID-19. Tenemos un compromiso superior de mantener a Colombia conectada. Es por esto que trabajamos 24/7, porque sabemos que en este momento es cuando más conectados y unidos debemos y queremos estar, por las limitaciones sociales que estamos viviendo. Por eso, consciente de esta necesidad de mantenerse conectados en estos momentos difíciles, Claro Colombia se une en un mismo sentir a sus millones de clientes prepago, ofreciéndoles el doble de datos y minutos. ¿Esto qué quiere decir? Si en abril un cliente adquiere un paquete todo incluido de 6.000 pesos, que normalmente tiene 170 megas, este podrá disfrutar durante la vigencia del paquete de 340 megas.
Y así mismo va a pasar con nuestros usuarios que compren paquetes de minutos. Van a poder utilizar y disfrutar del doble del tiempo aire comprado. De esta manera, con los paquetes comprados hasta el 30 de abril, los clientes prepago podrán hablar el doble con quienes más lo necesiten. Los paquetes que podrán ser adquiridos a través de canales digitales o en centros de atención, supermercados, farmacias, tiendas de barrio, entre otros, también pondrán a sonar la mejor música y sin consumo de datos a través de la aplicación Claro Música. Somos conscientes de que muchos de nuestros clientes tienen como único medio de conexión pues su servicio prepago. Por eso en estos momentos difíciles para todos vamos a ofrecerle el doble de datos y minutos en todos los paquetes prepago comprados en cualquier canal de ventas. De esta manera, Claro Colombia beneficia a sus clientes para que ellos desde la distancia se acerquen a quienes más aman, optimizando estos recursos de los cuales pueden tener más información descargando la aplicación Mi Claro, en donde también podrán controlar el consumo de su saldo. Le seguimos haciendo el corte de cuentas a la campaña Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. En este momento, miles de usuarios de la telefonía móvil reciben un mensaje que los invita a tenderle la mano a la población más vulnerable del país hoy. Carlos Vives, el cómplice que nos impulsa a amar mucho o de a poquito. El artista tiene estatus en los escenarios y la radio, de ahí su fuerza para expandir un mensaje imprescindible durante la crisis de la pandemia. Queremos que conozcan Colombia Cuida a Colombia. Hoy es una de las voces cantantes de las bondades de la campaña Colombia Cuida a Colombia. Una iniciativa de la sociedad civil y de la empresa privada para canalizar ayudas en alimentación y salud para aquellos que más lo necesitan. La iniciativa nació de la mano de Asomóvil y de los operadores de telefonía celular como Claro, Movistar y Tigo. La Colombia sublimada en las melodías de Vives no merece ser olvidada. Por eso síguenos en las redes sociales @Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram. Estos gráficos ilustran los resultados de Colombia Cuida Colombia, una de las campañas solidarias más masivas en la historia nacional. Más de 3.400.000 kilos de productos han llegado a casi 700.000 personas en 87 ciudades y municipios. Los días pasan y Colombia Cuida a Colombia tiene más músculos. La iniciativa Menú Solidario se sumó como uno de los grandes jugadores. El Menú Solidario es una iniciativa de los restauranteros que busca poner un plato de comida de su restaurante favorito en la mesa de una persona que lo está necesitando. Entonces la dinámica es que usted puede comprar de un grupo de restaurantes un menú solidario y nosotros nos encargamos de que ese menú llegue a una persona que lo está necesitando. Menú Solidario ya había sido modelo como uno de los benefactores de los barrios necesitados de Bogotá. Hemos tenido un trabajo muy importante en el barrio Santa Fe, San Bernardo, en Las Cruces, y en los Laches. Desde el aislamiento preventivo, todos los colombianos pueden ser parte de esta red de buenos corazones. La Fundación Carlos Slim creó la plataforma Salud Digital, un sitio con contenido e información de primera mano que ahonda en los protocolos que necesitan los médicos, enfermeras y especialistas para protegerse durante la pandemia. Cursos y tutoriales ante la pandemia para profesionales de la salud. En tiempos del coronavirus, los médicos especialistas y enfermeros deben valerse de herramientas digitales. Esto permite avances en la atención ambulatoria y hospitalaria de pacientes con COVID-19 y la población de alto riesgo. Los últimos acontecimientos dan cuenta de que los profesionales de la salud también se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo tanto deben cuidarse. Por esto, la Fundación Carlos Slim diseñó la plataforma saluddigital.com con información pertinente para los médicos, enfermeros y expertos del área. Los cursos de capacitación para tratamiento del COVID-19 no tienen costo. Los contenidos se trazaron atendiendo las siguientes consideraciones: el prestigio de las instituciones académicas y el potencial curricular de los especialistas que diseñaron la plataforma, profusamente ilustrada para entender la información.
Entre los cursos y tutoriales se incluyen temas de supervivencia como prevención, plan de acción en el hogar, atención hospitalaria, higiene, ventilación mecánica, guías sobre colocación y retiro del equipo de protección personal y atención ambulatoria, entre otros. Expertos de la salud están llamados a enfrentar con valentía la crisis de la pandemia. Saluddigital.com es una gran ayuda. Sonó la alarmita, es hora de lavarse las manos. Me sigue sonando la alarma. Es hora de ir a lavarse las manos, haga un pequeño break. Yo miro aquí la lonchera que me mandaron en la casa para echarme el gel antibacterial porque toca hacerlo constantemente. Por eso le pregunto a esta hora a Fabián Forero si ya se lavó las manos, Fabián. Giovanni, televidentes, muy buenas noches. Pues me voy a lavar las manos, como usted bien lo dice, pero usted se ha preguntado, Giovanni, ¿por qué nos lavamos las manos? ¿Cuál es el origen? Pues brevemente se lo voy a contar en estos 20 segunditos de ritual. Mire, en el siglo XIX, un médico búlgaro que trabajaba en un hospital en Viena se dio cuenta que muchas de las mujeres embarazadas que morían eran porque los médicos no se habían lavado las manos correctamente. Él se dio cuenta de esto, empezó a indagar sobre el tema y se redujo la mortalidad de mujeres embarazadas. En el 2015 se reconoció la labor o el descubrimiento de este médico y la UNESCO pues aseguró que esta persona fue la que originó que todos los médicos y ahora todos los ciudadanos pues nos tengamos que lavar las manos, Giovanni y televidentes. Pues es una historia. Durante este pequeño ritual, siga usted con más noticias en el estudio. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio $27.69 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.20. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 0,58% a 1.204 unidades. La tasa representativa al mercado para mañana es de 3.920 pesos con 83 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.268 pesos con 98 centavos. Las cifras son los 1.893 millones de pesos que donará Bancolombia para la atención de la pandemia. La mitad es aporte de los empleados. Nosotros también estamos en casa. Por tu seguridad y la seguridad de todos. No salgas. Por nuestros abuelos. Por nuestros niños y nuestras familias, quédate en casa. Es muy importante seguir las indicaciones de las autoridades y que te mantengas informado. Por eso, conéctate a nuestra señal en vivo cuando quieras desde tu teléfono móvil al app Mi Claro. Ingresa, desplázate hacia abajo y haz clic en el icono de Red Más Streaming en vivo. Así podrás disfrutar de todos nuestros contenidos y de manera fácil, sin consumir tus datos. Porque en Red Más seguimos informando de manera responsable, te decimos, claro, que me quedo en casa. Y para el cierre de la emisión de hoy, Paula, ¿qué le parece si hablamos de música? Temazo. Hablar de música siempre creo que nos va a alegrar el alma a todos. Pero bueno, antes de que le dé mi dato musical, cuénteme primero usted qué canción le sube el ánimo cuando de pronto está medio estresado por todo este tema de la cuarentena. Mire, aquí hay una canción que es una melodía que me sube mucho el ánimo. Es Tango tu Évora, Tango para Évora. Es una milonga celta. Esa me hace muy feliz. ¿Y a usted cuál? Bueno, usted se me fue bastante sofisticado, ¿no? Yo le diría a usted que el jala jala, algo así de Richie Ray y Bobby Cruz, no sé, pero bueno, todo se vale. El hecho es que le hacía yo la pregunta de la canción que lo desestresa, porque resulta que le tengo el top 5 de las canciones que se perfilan como las mejores, como las más efectivas para subir el ánimo en medio de este confinamiento. Entonces ahí le van. La primera de ellas es La vida es un carnaval de Celia Cruz, que esta es una canción que creo que usted se ha bailado más de una vez. También está Color Esperanza de Diego Torres, que es una canción que tiene una letra como muy positiva. En tercer lugar está Wake Me Up, esta es de Avicii, este DJ fallecido. Ya esta es como un poco más electrónica, de seguro no es nuestro género, pero es una canción muy chévere. Luego viene Happy de Pharrell Williams, que como su nombre lo dice, pues es una canción que habla de eso, de la felicidad. Y por último está Héroes de David Bowie, que es una canción que la verdad empodera bastante. Así que a su canción, que me dice que le sube el ánimo, le tengo esta lista para que la sume usted allí a la playlist que tenemos en Claro Música, ¿no? Pues sí, yo le metería esa mía de Tango para Évora, que es espectacular.
pues por lo menos le sube a uno el ánimo, lo hace muy feliz. Chao, Paula, feliz noche, nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana. Ya viene Daniel Pacheco con Zona Franca. Hoy va a hablar de ese lío de Donald Trump con la OMS que tanto afecta que los Estados Unidos ya no estén haciendo esa financiación. No se pierda Zona Franca con Daniel Pacheco en unos instantes. Feliz noche para todos.